¿Nos escuchás, Sandra? ¿Me escuchas, Gabriel? Sí, perfectamente. Ok, ya está bien. Buenísimo, estamos. Bueno, yo creo que 9:05 podemos ir. ¿Vos tenés todo listo, Sandra? ¿Lo querés, lo arrancamos? Sí, sí, sí. Bueno, gente, muchas Ujú. gracias. Muy buen día. Gracias por sumarse a este seminario sobre microbioma vaginal, que va a estar a cargo de Sandra Condori. Yo ahora le voy a presentar, anticiparles que este es un proyecto muy grande que está funcionando en Bélgica ya hace varios años. Ya tienen varios miles de muestras secuenciadas, de mucho conocimiento, y que este proyecto se está expandiendo fuera de Bélgica a través de lo que llaman hermandades. Entonces Perú va a ser una, España, y bueno, estamos tratando de que en Argentina también llegue este proyecto para conocer un poco la situación del microbioma vaginal argentino. Hacia el final del seminario de Sandra, vamos a charlar, vamos a hacer un conversatorio de cómo se va a implementar este proyecto en Argentina, y también un espacio de preguntas y respuestas. Yo la voy a presentar. Sandra, ella es licenciada en biología de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú, hizo su magíster en biología molecular en la Universidad Libre de Bruselas y es doctora en ciencias por la Universidad de Mons, también en Bélgica. Ha investigado, ha trabajado sobre bacterias patógenas y beneficiosas contra lactobacilos y actualmente es investigadora postdoctoral en el Laboratorio de Microbiología Aplicada y Biotecnología de la Universidad de Amberes. Ella forma parte del equipo de investigación del proyecto de Ciencia Ciudadana. Nos va a contar un poquito qué es la ciencia ciudadana, y Sala, que estudia el microbioma del tracto reproductor femenino. Y es parte del equipo de Sara Levir, que es miembro de ISAP, del cuerpo de directores de ISAP, una investigadora muy reconocida, muy activa, y la verdad que es un gusto el poder tenerla en este seminario y poder pensar la posibilidad de sumarnos a este proyecto que en Argentina va a tomar otro nombre, pues bueno, va tomando el nombre de médicas que han, primeras médicas en cada lugar. Sandra, sin mucho más, the floor is yours, como se dice. Gracias nuevamente y te entrego todo tuyo. Muchas gracias, Gabriel. Gracias también por la invitación. Voy a pasar a compartir mi pantalla y por favor me avisan si es que se ve bien. Em, Si podés, fíjate si podés compartir, creo que te tengo que hacerte host. ok, Probá, creo que sí. a ver, voy a tratar. Perfecto. Y sí, ven mi pantalla, ok. Sí, Ya. ¿Se ve el que muevo el cursor también? Porque quiero indicar algo. Sí, se ve. Ok, se ve. perfecto. Ok. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar presentes y participar de este seminario. El título de mi presentación es el Proyecto ISALA, investigando el microbioma vaginal con ciencia ciudadana. Yo soy Sandra Condori, bueno, Gabriel ya me presentó y trabajo también en el Laboratorio de Microbiología Aplicada y Biotecnología aquí en Bélgica, y en la investigadora principal es Sara Lever. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Aquí les presento un pequeño esquema. Primero les voy a dar una breve introducción acerca de lo que es el microbioma vaginal. Luego voy a pasar a explicar acerca del proyecto ISALA. Y posteriormente voy a explicar acerca del ISALA Sisterhood, la hermandad de ISALA, esta red de investigación en el microbioma vaginal. Bueno, para empezar, quizás algunos sepan y otros no, pero les comento que todos los seres humanos estamos colonizados, vivimos, convivimos con microorganismos, ¿no? Ellos viven por fuera y por dentro de nuestro cuerpo. Microorganismos como hongos, bacterias, varios de estos viven como les decía, vivimos en un equilibrio y es importante mantenerlos. No todos los microorganismos que existen o que están en nuestro cuerpo son patógenos. Tenemos microorganismos que vale la pena conservar y nosotros estamos compartiéndolos constantemente. Ahora, en nuestro laboratorio investigamos acerca de los microorganismos que están en la piel,
Hay algunos proyectos de microorganismos que están en el intestino. También encontramos microorganismos en el tracto respiratorio y aquí también hay una línea de investigación acerca de ello. Pero en la charla de hoy me voy a enfocar en el tracto urogenital. Ahora, empecemos. ¿Qué es el microbioma vaginal? Habrán escuchado este término. Pues bien, les explico. Aquí tenemos un gráfico muy bonito. Ven aquí el útero, está en la zona, en la parte de abajo, en el gráfico de la izquierda está la vagina. Y pues bien, el microbioma vaginal es todo este ambiente. He puesto unos círculos azules, ¿no? Es todo el ambiente donde viven los microorganismos. Y a este conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, etcétera, le llamamos microbiota, ¿no? Entonces, como ven aquí a la derecha, el microbioma es el conjunto de la microbiota, ¿no? Los microorganismos y de los compuestos que estos microorganismos secretan, que estos microorganismos producen, ¿no? Y todo este conjunto es lo que llamamos el microbioma vaginal. Ahí he puesto algunas referencias para quienes quieran saber más acerca del tema. Ahora, ¿qué es lo que se conoce hasta ahora? Pues bien, se conoce que, bueno, tenemos estos microorganismos, principalmente bacterias, principalmente que bacteria, los lactobacilos. Conocemos, en el gráfico anterior le mostraba así en la figura, el panorámica de todo, y aquí vamos a ver ya así un poquito en detalle qué es lo que hacen estos microorganismos. Aquí en el dibujo de la izquierda, en la parte inferior, bueno, tenemos las células que representarían las células del epitelio vaginal, ¿no? Que están cubiertas por una mucosa. En esta mucosa es donde viven estos microorganismos, ¿no? Aquí ven que esta mucosa está intacta y como les decía, estos microorganismos secretan muchos compuestos que son, que son, algunos están involucrados en la comunicación con las células vaginales, otras para comunicarse con otras bacterias, ¿no? Y en el caso de los lactobacilos, ellos, por ejemplo, producen ácido láctico, ¿no? Y este ácido láctico hace de que el pH vaginal sea bajo. Y esto es como un mecanismo de defensa, digamos, ya que otras bacterias patógenas, ¿no? Que no pueden sobrevivir a este pH bajo, entonces se evita que estas se propaguen las patógenas. Y bueno, es un ambiente ácido, ¿no? Entonces, como les mencionaba, cuando todo está en equilibrio, va así como vemos en la figura de la izquierda. Todo bien. ¿Qué pasa cuando hay un desequilibrio? Pues bien, cuando, por ejemplo, viene alguna bacteria que no pertenece a la microbiota normal, es lo que pasa que hay ciertas bacterias que secretan algunos compuestos que dañan el epitelio, que desagregan la mucosa, la deshacen, digamos, llegan hasta el epitelio y se genera inflamación, ¿no? Y estos microorganismos crecen y bueno, ahí ya hablamos en un desequilibrio o hasta incluso se puede dar una condición que se llama la vaginosis bacteriana. En el caso de la vaginosis bacteriana, ¿cuáles son los síntomas clínicos? Bueno, que una presenta un flujo anormal, un típico mal olor, incluso picazón o ardor al momento de orinar, ¿no? Y lo que se ha investigado hasta ahora, que hay ciertas especies que están asociadas a vaginosis bacteriana. ¿Y qué pasa si es que tú siempre tienes vaginosis bacteriana o constantemente padeces de esta condición? Pues bien, los estudios lo que demuestran es que algunas bacterias que aparecen cuando hay vaginosis bacteriana están asociadas a parto prematuro o a un mayor riesgo de adquirir HIV, por ejemplo, ¿no? El VIH. Ahora, eh, esto es lo que se conoce hasta ahora y ahora ante la pregunta, ¿qué microorganismos de la microbiota vaginal conocemos? Pues bien, les comento que todo lo que les he contado ya se conocía desde hace mucho tiempo, desde 1892, cuando este investigador, Albert Roderlein, él investigó, quería saber qué bacterias se encontraban en los fluidos vaginales de mujeres sanas. Él también observó esto, ¿no? Que sí, que también había lactobacilos y que el pH era bajo, ¿no? Se dan cuenta que estos conocimientos ya vienen desde hace mucho tiempo. Pues bien, eso era hace tiempo cuando solo cogían un hisopo, tomaban una muestra vaginal, la ponían al microscopio y ya. Pero ahora la tecnología ha avanzado mucho y ahora usamos técnicas de biología molecular. ¿Qué significa esto? Que uno estudia
el ADN de las bacterias. Entonces, al estudiar o al analizar el ADN de las bacterias, nosotros podemos decir, ya ponerles un nombre a las bacterias, ya, ok, no solo hay lactobacilos, sino también hay muchas más. Y eso es lo que se sabe actualmente y es lo que les conté al inicio. Y hay algo particular que el hecho de conocer más acerca de las bacterias, de la composición de la microbiota vaginal, es este gráfico que está aquí a la izquierda, que en la vagina, comparado con otros, nosotros le decimos nichos o otros hábitats del cuerpo, la vagina es donde se concentra el 95% de lactobacilos. Digamos, la abundancia de lactobacilos puede llegar hasta un 95% comparado con otros ambientes. Por ejemplo, el tracto respiratorio se encuentra muy poco en la piel, aquí en el intestino delgado y el intestino grueso, ¿no? En la vagina es mucho mayor. En nuestro laboratorio nos enfocamos, entonces los lactobacilos son importantes, nos enfocamos en estudiar a estos lactobacilos. ¿Y por qué los estudiamos? Porque, bueno, además de que tiene un efecto, digamos, beneficioso para nuestra salud, también es posible aislar algunos de ellos y evaluar su uso como potenciales, no antimicrobianos, sino uso como una alternativa al uso de antimicrobianos. Porque les cuento esto, repito, porque actualmente hay un problema muy grave de resistencia, por ejemplo, a los antibióticos, y es lo que ven en el gráfico de la derecha, ¿no? Que hace en la plaquita esta que está a la izquierda, ¿no? Hace mucho tiempo, este puntito blanco es un antibiótico, ¿no? Que se pone ahí y todo lo gris que ven, que es como un tapete de bacteria, ¿no? Imagínense un tapete, imagínense un plátano y que crece la bacteria así, y si tú previamente colocas el antibiótico, ok, entonces este antibiótico está eliminando a la bacteria, digamos, por eso se ven estas zonas claritas de acá. O sea, sí hace efecto este antibiótico, no deja que crezca la bacteria. Pero ¿qué pasa actualmente? Por el uso y abuso de los antibióticos, eh, ya no hacen efecto. Como ven aquí en la placa de la izquierda, ¿no? La bacteria ha crecido así como un tapete, pero el antibiótico ya no hace efecto. En algunos casos muy poco y en otros nada. Entonces, es importante buscar alternativas al uso de los antimicrobianos. Y nuestra microbiota tiene un potencial y es por eso que nos enfocamos en investigar a estas bacterias. Ahora, eh, como les comentaba al inicio, bueno, todas las mujeres tenemos estas bacterias, hasta ahora que se sabe que tenemos lactobacilos y otras bacterias más, pero ¿cuáles son? Si nosotros nos preguntamos, ¿no? Ok, y todas las mujeres tenemos lo mismo, las mismas bacterias, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen, ¿no? ¿Por qué algunas tenemos mayor porcentaje o menor porcentaje, como van a ver más adelante? Lo que se ha reportado hasta ahora en el gráfico de la izquierda, van a ver todos los factores que se han reportado que podrían influenciar en qué bacterias van a estar presentes en la vagina. Por ejemplo, puede ser el estatus socioeconómico, porque a ver, si uno tiene más dinero, quizás puede comprar o tener acceso, digamos, a agua, ¿no? Por ejemplo, en lo que es salud menstrual, ¿no? Necesitas agua, necesitas, ¿cómo se llama? Productos menstruales que son más caros y como van a ver más adelante, eso también tiene mucho que ver en la composición, impacta en la composición de la microbiota, la edad, los hábitos alimenticios, si haces deporte o no, la actividad sexual, incluso las horas de sueño, la higiene personal, etcétera, ¿no? Así como ves, son todos los que se han descrito hasta ahora. Entonces, pero se han descrito estos, pero solo como factores asociados, ¿no? No, actualmente no podemos decir que estos son la causa. No podemos decir que, por ejemplo, ya, porque comes pescado, sí o sí vas a tener tal microbiota. No, a ese nivel no estamos. Solo se han encontrado, ok, la gente digamos que come mucho pescado, bueno, se ha observado que sí presentan tales bacterias. Ok, podría ser solo están asociados para saber si realmente hay qué tal microbiota es a causa de comer pescado. Se tiene que hacer otro tipo de estudios más profundos, un estudio de intervención, que bueno, a ese nivel actualmente no estamos, al menos en el campo del microbioma vaginal.
¿no? Otra cosa que quiero resaltar aquí es que estos factores están descritos, pero la mayoría de estudios que se han realizado hasta ahora, ¿no? Han sido realizados en países de altos ingresos económicos, como digamos Europa, Estados Unidos, Australia, ¿no? Ellos producen mucho, hacen muchos estudios, producen mucha data de esto, entonces están sobre representados. No hay muchos estudios, muy pocos en realidad, o ninguno en algunos casos, en países de Latinoamérica o de África, ¿no? Y otra cosa es que muchos de los estudios que se hacen, ¿no? Que incluyen mujeres que son incluidas en los estudios, pero son mujeres que van a una clínica, digamos que ya tienen quizás alguna molestia vaginal o algo, ¿no? Entonces, hay un sesgo clínico en los estudios que describen cuál es la microbiota normal, ¿no? Cuando dicen, ¿cuál es la microbiota normal? Sí, sí se sabe que los lactobacilos son importantes, pero no se sabe mucho de otras bacterias. Ahora, y bueno, todo para concluir que el área de salud femenina está muy poco estudiado, hace mucho investigar. Y es así como nace el proyecto ISALA, el proyecto de ciencia ciudadana, que, como, que nace justo como respuesta a este sesgo clínico, ¿no? Si tú quieres saber cuál es la microbiota normal, digamos, eh, se tiene que hacer un estudio de mujeres que no tengan ninguna enfermedad, ¿no? O síntomas vaginales al momento de la toma de muestra. Entonces, como la mayoría de estudios se habían hecho en la clínica, se pensó, ok, ¿y qué tal si hacemos un estudio donde se pida a las mujeres donde en su muestra, ¿no? Así una población así random, digamos, aleatoria. Y justamente para tener una referencia de lo que es una microbiota normal, ¿no? Y la inspiración para hacerse este proyecto fue Isala Van Dins. Ella fue la primera médica mujer de Bélgica. Ella no pudo estudiar aquí en Bélgica medicina. En su época estaba prohibido. Tuvo que irse a Suiza. Se fue allá, estudió medicina, regresó aquí, luego tuvo que luchar mucho para ejercer su carrera. Entonces, ella es un modelo a seguir, digamos, es por eso que se quiso hacer honor a Isala. Y este proyecto tiene objetivos científicos, pero también objetivos sociales. Dentro de los científicos está, por supuesto, conocer qué bacterias, ¿no? Estaban presentes en el microbioma vaginal de mujeres sanas. Luego también se quería conocer cuál era el impacto de nuestro estilo de vida en la microbiota vaginal. Con respecto a los objetivos sociales, el primero era que se quería romper el tabú al hablar de salud vaginal, que existe aún mucho tabú al hablar del tema, existe mucha confusión, por ejemplo, con respecto a la anatomía femenina, en una encuesta en el Reino Unido, más del 40% de mujeres, por ejemplo, no podían diferenciar entre lo que era la vagina y la vulva, ¿no? Y aunque no lo crean, esto trae ciertos problemas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que reportar a tu médico dónde sientes la molestia, puedes decir a veces vagina pero no, en realidad es en la vulva o cuando uno quiere hacer un estudio, por ejemplo, y tienes que llenar cuestionarios, ¿no? ¿Qué prácticas sigues? Por ejemplo, en el estudio de Isala se hicieron algunas preguntas como, ¿te haces duchas vaginales en la vagina? Si no sabes diferenciar entre vagina y vulva, vas a dar respuestas incorrectas. Por eso es muy importante esto de romper el tabú al hablar del tema. Nosotros también queríamos empoderar a las mujeres en temas de salud vaginal. Las participantes de ISALA, ellas mismas se tomaron las muestras y así también impulsas un poco el que ellas mismas conozcan mejor su anatomía, ¿no? También se quiso estimular mucho la co-creación, es decir, que investigadores y participantes, principalmente las participantes, sugerían temas de investigación que los investigadores no habíamos considerado. Y también se quería visibilizar el rol de la mujer en la ciencia. Ahora, el corazón, digamos, de Isala fueron, por supuesto, las participantes, las voluntarias, ¿no?
que donaron sus muestras y en este estudio las mujeres de Bélgica se involucraron en diferentes niveles. Como ven aquí en esta pirámide de la derecha, ¿no? Habían participantes que se involucraron mínimamente, que, por ejemplo, veían algún post de Isala y lo retuiteaban, digamos, lo diseminaban entre sus redes. Algunas participaron hasta en el nivel 2 que por ejemplo, tú ya participas más activamente, digamos, llenas la encuesta, ¿no? Donas tus muestras, luego otras en el nivel 3 donde incluso algunas participantes se convierte en parte del equipo de investigación. No es que venga al laboratorio la participante, pero está muy atenta, quiere estar informada, entonces, y está constantemente revisando los blogs o pregunta y escribe por correo y bueno, siempre se le responde. Y el nivel más alto, el 4 que cuando son los ciudadanos que se organizan entre ellos y ellos son los que postulan las preguntas. Por ejemplo, en Isala, las participantes, les voy a contar más adelante, las participantes sugirieron una pregunta que fue muy interesante que ya les voy a contar. Bueno, entonces, como les mencionaba, se estimuló mucho la co-creación, ¿no? Con los ciudadanos, pero también no éramos solo los investigadores y ciudadanos, sino también muchas instituciones involucradas en lo que es salud sexual y reproductiva de aquí de Bélgica. Ahora, para iniciar el proyecto se trabajó mucho en cómo comunicar el proyecto. A veces comunicar ciencia no es fácil. A veces los científicos o los investigadores hablamos muy complicado, digamos, pero no. En Isala se cuidó mucho de la comunicación. Entonces, por ejemplo, vean aquí a la izquierda, se trató de diseñar. A la izquierda está esta cajita que es el kit de Isala, donde se pusieron todos los materiales que los participantes necesitaban para colectar ella misma las muestras, los manuales, mensajes, regalitos, ¿no? La bolsita, esa es la bolsita de Isala, ¿no? Y bueno, se trató de formar una comunidad, ¿no? Se creó una comunidad. Aquí abajo vemos a Sara Hanash, por ejemplo, dando charlas acerca del estudio así en la calle, ¿no? Para diseminar el proyecto, ¿no? Para crear conciencia acerca de este tema de que es importante. Y bueno, las redes sociales, por supuesto, que ayudaron mucho a diseminar el proyecto aquí en Bélgica. Y bueno, se formó esta comunidad y esta comunidad, por supuesto, hay que mantenerla informada. Es por eso que se creó una página web donde aquí a la izquierda, por ejemplo, ven que se les informaba de cada paso importante que se lograba en el estudio. Por ejemplo, que ya llegaron las muestras, que los análisis continuaban, cuando se daban... cuando se dieron a conocer los resultados o cuando empezamos el primer proyecto en Perú, ¿no? Ya no en Bélgica, cuando Isala empezó a crecer. También se tocaron muchos temas tabús en la página web. Las participantes tenían la opción de escribir. Por ejemplo, se habló de si te hacías regularmente el test este del Papá Nicolau, ¿no? O que si les gustaba, ¿no? Y habían así una serie de conversaciones que fue muy importante, ¿no? Intercambiar o responder las interrogantes de las participantes. Ahora, esto se ve bastante cargado, pero los voy a llevar de la mano, no se preocupe. Aquí titulado esta es el reto logístico, porque armar un estudio de este tipo fue es un reto, definitivamente. Entonces, pero bueno, se fue paso a paso, empezando por tener toda los comentarios la información de todas estas agencias que les mencionaba que están involucradas en salud sexual y reproductiva, ¿no? Ellos evaluaron los cuestionarios de ISALA, evaluaron los protocolos, ¿no? Entonces, una vez que todo esto estuvo listo, me olvido de mencionar aquí la campaña de comunicación. También fue muy importante la optimización de los experimentos, ¿no? Nosotros teníamos que estar seguros de que cuál era el mejor protocolo que conservara mejor la muestra y que nos diera la mayor información posible para luego obtener resultados y poder comunicar estos resultados. Bueno, cuando esta fase estuvo lista, se lanzó el proyecto en marzo del 2020, ¿no? Recordemos, de 2020, estamos en plena pandemia. Fue muy difícil, hubo muchas dudas acerca de lanzar el proyecto. Se lanzó a finales de marzo. La idea era hacerlo el Día de la Mujer, el 8 de marzo, pero
según los consejos de aquí en la universidad, que no, mejor no, porque estamos en pandemia, era mejor esperar, pero bueno, al final se decidió iniciar porque ya teníamos todo listo. Es así que se abrió un registro para que las participantes, para las mujeres interesadas, es que se registren, y en menos de fueron una semana y unos días, se registraron más de 5.500 mujeres para querer participar. Y esto fue así abrumador porque en realidad esperábamos al inicio 200. El objetivo, incluso está en el documento que se presentó a Ética, se esperaban 200 participantes. Incluso con 200 había muchos, bueno, otros investigadores que decían: "Uy, no, 200 mujeres que quieren tomarse muestras tan íntimas, no, no creo que llegue". Entonces, 200 parecía ambicioso, pero al final se registraron 5.500 mujeres, ¿no? De estas 5.500 participantes, bueno, potenciales participantes, porque solo se registraron alrededor de 4.000, llenaron un cuestionario online larguísimo, que también ahí hubo muchas críticas, ¿no? Uy, no, ese cuestionario es inmenso, no lo van a poder llenar. Las participantes ya, las preguntas 10 ya lo van a dejar porque van a ver que es, oh, ¿no? Y todas las preguntas que se hacen, porque para querer saber, por ejemplo, si tu estilo de vida o lo que comes, se tienen que hacer muchas preguntas, ¿no? Para realmente saber si esto influye en la composición de tu microbiota vaginal. Bueno, la cuestión es que se conservó un cuestionario larguísimo, se lanzó y lo llenaron. Las participantes lo hicieron. Luego se prepararon estos kits de automuestreo, que en el siguiente slide le voy a mostrar cómo lucían, y las participantes lo recibieron vía el correo postal. Así que de aquí se enviaron los kits, ellas se tomaron las muestras en casa, y luego lo llevaron al correo postal y ellos trajeron las muestras aquí al laboratorio, ¿no? Las participantes donaron 2 muestras, una para aislar las bacterias que nos interesan. En este caso estábamos muy interesados nosotros en lactobacilos, ¿no? Ver qué lactobacilos se aislaban de estas muestras vaginales, y por otro lado se quería conocer el perfil de la microbiota vaginal, pero es decir, qué bacterias estaban presentes, pero para eso usábamos el ADN de las bacterias, ¿no? Luego de tener esta muestra, bueno, se extrajo el ADN de la bacteria, se secuenció, se analizó los datos y luego les voy a mostrar qué resultados obtuvimos. Eh, Está en el gráfico de la izquierda, vemos el kit de Isala, ¿no? Como les explicaba anteriormente, cada participante donó 2 muestras, el de tubito azul, que era para conocer la composición de la microbiota, ¿no? Donde se extraía el ADN, y el rosadito para aislar la bacteria, ¿no? Tenerla físicamente aislada y trabajar con ella en el laboratorio. Aquí vemos el mapa de Bélgica, ¿no? Bélgica es un país muy pequeño, el que tiene 2 regiones, la región del norte, que es la región donde hablan el neerlandés, y en el sur, que hablan francés. Entonces, para el estudio solo podían participar aquellos que hablaban y escribían en el neerlandés, ¿no? Así que, como ven, casi toda la región norte participó. Aquí está la cantidad de registros. Fueron alrededor de 6.000 mujeres que se registraron, alrededor de 4.600 llenaron el cuestionario larguísimo, y 3.345 fueron las mujeres que llenaron el cuestionario y además dieron su muestra vaginal. Ahora, con respecto a la edad, la participante más joven tuvo 18 años, porque la estudia de 18 a más era uno de los criterios de inclusión, y la participante de más edad, digamos, tenía 98 años, ¿no? Ella fue una de las más adultas mayor, digamos, con 98 años, seguía muy entusiasta de contribuir a la ciencia. Y aquí ven una foto de todos los kits cuando llegaban del correo postal, ¿no? Que fue un trabajo así muy arduo, pero bueno, se logró hacer. Ahora, una vez que se lanzó el estudio, la prensa local, aquí está todo en neerlandés, dio una cobertura tremenda al estudio, así que esto reflejaba una necesidad social de investigar acerca del tema, ¿no? Eh, eh, bueno, como ven ahí, la diapositiva habla por sí sola, ¿no? Todos resaltaron el hecho de que se está estudiando, se está haciendo ese estudio, que se quiere investigar qué bacterias hay, ¿no? Y gracias a la cantidad de participantes que participaron en mi sala,
se logró, bueno, somos el estudio más grande de ciencia ciudadana con respecto a salud vaginal. Ahora, vamos a la parte de los resultados. ¿Qué encontramos? Cuando se analizó esta muestra, ¿no? Donde se extrajo el ADN y nosotros queríamos saber qué bacterias estaban. Al inicio recuerdan quizás que les mencionaba que la microbiota son bacterias, hongos y arqueas y otros microorganismos, pero en este estudio nosotros nos enfocamos solo en las bacterias. ¿Por qué? Porque hace falta todavía mucho conocer para usar estas técnicas de saber qué microorganismos hay. Es necesario tener un conocimiento básico de los otros microorganismos que hay. Y es bastante complejo. Es por eso que por ahora la mayor parte de información que van a encontrar se enfoca solo en bacterias, ¿no? Recién hay estudios que están tratando de investigar otros microorganismos de lo que se encuentra en el microbioma vaginal. Entonces, ¿qué encontramos? Aquí en el dibujo de abajo tenemos, como ven, toda esta gráfica, ¿no? A la izquierda se ve toda una mancha azulita y a la derecha una mancha de color rosado, digamos. En el eje X, en la parte horizontal, vemos aquí están las participantes, ¿no? Fueron 3.500 participantes casi. Y aquí estos dibujos se componen de digamos, cada participante viene a ser una línea. Y este dibujo es como que si hubiéramos juntado a todas las participantes así una al ladito de otra, ¿no? Y a la izquierda vemos a todas las participantes que tuvieron en su microbioma vaginal principalmente Lactobacillus crispatus, ¿no? Este azul de aquí. Y a la derecha vemos a las participantes que tuvieron una dominancia de Lactobacillus inners. Aquí vemos que dice bacterial abundance, bueno, la dominancia de la bacteria, ¿no? Entonces, y aquí al medio están sí, disculpe, dime. ¿Hay alguien hablando en tu sala, puede ser, o algo que se está sumando? Sí, ¿me das un minuto, por favor? O unos segundos. Sí, ¿se me escucha ahora? Perfecto, gracias, Sandra. Ok, disculpen, sí, comparto la oficina y tengo otra colega que también está en una reunión. Ya. Ok, bueno, entonces aquí a la izquierda, como les explicaba, en la parte inferior se ven los grupos de participantes que a la izquierda están en las que dominaba Lactobacillus crispatus y a la derecha Lactobacillus inners. Esto quizás es un poquito más fácil de ver si lo vemos en este gráfico de aquí a la derecha, ¿no? Donde es toda esta zona azul significa de que el 43% de las participantes tenía una composición, ¿no? de su microbiota bacteriana, principalmente dominada por Lactobacillus crispatus. Luego, este color de aquí representa que el 28% de las participantes tenían Lactobacillus inners, ¿no? Principalmente, que dominaba, digamos, era la bacteria más abundante, ¿no? Y bueno, como ven aquí, si sumamos todos los lactobacillus, tenemos Lactobacillus crispatus, Inner, Jensen y Gasseri, en total suman como un 80%, ¿no? Entonces decimos que en la población belga, el 80% de las bacterias, de la microbiota vaginal, de las participantes tenían una microbiota vaginal dominada por lactobacillus, eran los principales. También se encontró otras bacterias, como bifidobacterias, los estreptococos y garnerelas y prebotelas, ¿no? Garnerelas 12% y prebotelas 6%. Con respecto a estas dos bacterias, los estudios actualmente las relacionan mucho con un estado no saludable, digamos, pero todavía hace mucho investigar. Les voy a explicar en los siguientes slides que si, porque estos resultados se les tuvo que entregar a las participantes, ¿no? Entonces ahí se tenía que tener mucho cuidado al comunicar
qué bacteria se había encontrado en sus muestras. A ver, el siguiente slide. Ya. Entonces, estos resultados se tenían que, digamos, armarlos para entregarles a las participantes. Estos resultados los de la parte de la izquierda los van a encontrar en la página web, ¿no? Se crearon, como le decimos, los pasaportes, ¿no? Se crearon 10 grupos de las principales bacterias que se encontraron, las que fueron dominantes. Entonces, a todas las participantes que su perfil bacteriano estaba dominado por Lactobacillus crispatus, se le entregó ¿no? Tu perfil está dominado por Lactobacillus crispatus. Otros estaban por Inners, otras por Streptococcus, otras por Gardnerellas o Prebotelas, ¿no? En, y esto, bueno, la información general está disponible en la página web de ISALA. Pero a las participantes, además de esto, recibieron su perfil personal, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, tu perfil dominante es Lactobacillus crispatus y en esta participante, por ejemplo, se encontró Lactobacillus crispatus en un 55%. Cuando se encontraba una bacteria con más de 30% de abundancia, es que se decía que ella es dominante. Entonces, como había 55 de crispatus, era crispatus dominante en esta persona, pero también tenía otras bacterias, prebotelas, streptococcus, gardnerellas no, pero también otro tipo de bacterias que no se describen acá porque la lista sería muy larga. Estos resultados que se obtuvieron también ya se habían encontrado en estudios anteriores. Hay un estudio del 2011 de un investigador, Jacques Ravel, que estudia mucho también lo que está en microbioma vaginal, y allá ya por el 2011 él había reportado, ¿no? Que el microbioma vaginal estaba principalmente dominado por lactobacilos, ¿no? Y reportaba cuatro grupos, ¿no? Crispatus, los cuatro grandes, le decimos en, 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 en el área donde investigamos, ¿no? El lactobacillus jenseni, Crispatus, los Gasseri y los lactobacillus inners. Pero también encontramos una comunidad mixta, ¿no? Donde no siempre uno va a dominar. También hay participantes que tienen muchas bacterias, sí, pero están sanas. Me refiero a que no tienen síntomas vaginales, así que no hay por qué alarmarse, ¿no? Y este investigador también encontró de que eh, los porcentajes o la dominancia de los lactobacilos o la comunidad mixta variaba según el origen étnico. Ellos en el artículo le dicen origen, la raza, pero bueno, es un término que al menos nosotros no estamos muy de acuerdo en usarlos porque cuando hablamos de raza, pues es un término más que nada social. Biológicamente raza no significa nada, ¿no? Entonces se encontraron estas diferencias, ¿no? Que sentaron las bases para hacer más estudios, de saber si realmente hay alguna influencia según tu bagaje étnico, digamos. Otro de los resultados que se encontró fue en mi sala fue que estas bacterias, como les mencionaba hace un momento, ok, hay 4 tipos de lactobacilos principales, pero ya que interactúan entre ellos o no, entonces lo que se encontró en mi sala que sí, al parecer, entre lactobacilos, le decimos nosotros el equipo lactobacilos, si en las muestras de Isala se encontró Lactobacillus crispatus y cada vez que se encontraba crispatus era muy probable encontrar también Limocilactobacilos. Este es un nuevo nombre, este es conocido como Lactobacillus reuteri. O lactobacillus inners. Es decir, que al parecer los lactobacilos entre ellos interactúan y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué interactúan? Quizás se están apoyando entre ellos para dominar, ¿no? el microbioma vaginal. No se sabe, hace falta investigar, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando ahí. Pero fue lo que se encontró, que estos coexistían, digamos. También se encontró que coexistían bacterias que provienen del intestino. Estas son bacterias que pues, se reportan principalmente en estudios del microbioma del intestino. Luego se encontró otro módulo, módulos le llamamos nosotros el módulo de Prevotella, que si encuentras Prevotelas es muy probable que encuentres todas estas bacterias, ¿no?
que al parecer entre ellas interactúan. Entonces hay como grupos de bacterias que entre ellas les gusta estar más entre ellas, digamos. Luego, con respecto a los resultados cuando ya se hacen estos análisis de todas las respuestas del cuestionario con los perfiles en la microbiota para saber qué factores del estilo de vida pueden estar influenciando la presencia de ciertas bacterias o no. Bueno, se encontró, por ejemplo, que el factor edad, que como ya lo había mencionado, sí, es un factor que influye en la composición. Por ejemplo, este es lo de los módulos, lo que les explicaba hace un momento. Conforme te haces, cuando viejo, digamos, o mayor, tienes menor cantidad, probabilidad de tener lactobacilos, pero de tener más Gardnerelas y más Prebotelas, ¿no? Y aquí hay la explicación es que, bueno, dentro de la etapa de la vida de una mujer, ¿no? Nosotras tenemos cambios hormonales, ¿no? Durante nuestra pubertad, digamos, no tenemos tanto estrógeno, luego cuando ya empezamos a menstruar, y atender nuestros ciclos menstruales, tenemos estas fluctuaciones, ¿no? De estrógeno, por ejemplo, nuestro estrógeno aumenta y lo que se conoce es que al aumentar los niveles de estrógeno, se acumula glucógeno en las células epiteliales de la vagina. Este glucógeno es utilizado por los lactobacilos para vivir en la vagina. Entonces, en la menopausia, ya, ¿no? Cuando uno se hace, ya crece, digamos, los niveles de estrógeno bajan y si no hay estrógeno, entonces no se va a acumular glucógeno. Y si no hay glucógeno en las células vaginales, ya no van a haber lactobacilos. No, esta es la posible explicación, pero claro, pueden haber otros factores, ¿no? De que, porque la edad podría influenciar en la composición de la microbiota. Ahora, otro factor, se hicieron muchas preguntas con respecto a los hábitos alimenticios, como ven aquí a la izquierda. Se preguntó con qué frecuencia tomas bebidas azucaradas, si consumías eh, semillas, bueno, seeds, maní, chía, todos estos alimentos, la frecuencia con la que se consumía alcohol, eh, cuántas veces al mes o a la semana, también me acuerdo, se consumía carne, si consumían o no probióticos, si consumían pescados o si eran, porque hay personas que son vegetarianos, veganos, otros que solo comen pescado, entonces se preguntó acerca de estas preferencias, ¿no? Y aquí solo quiero resaltar que por ejemplo, que cuando las personas que consumían eh, cierta cantidad de carne al mes, ¿no? Se encontró de que era menos probable encontrar Lactobacillus crispatus y era probable más, no, que se encontrara prebotelas, no, esto es lo que se encontró. Como les digo, es un estudio de asociación, solo se ha encontrado esto, no es que esta sea la causa. Si uno quiere saber si de verdad el consumir carne afecta tu composición de la microbiota, se tiene que hacer otro tipo de estudio más profundo. Ahora, esto es acerca del impacto de los productos menstruales en la composición de la microbiota bacteriana. Y esta fue justo la pregunta que sugirieron las participantes del estudio, ¿no? Ellas dijeron, ¿por qué no incluyen preguntas acerca de los productos menstruales, ¿no? ¿Cómo podemos saber? Porque ahora hay más, ahora antes quizás se usaban solo en Perú le decimos las toallas higiénicas, no sé cómo le dirán en Argentina, pero bueno, los pads, estas toallas. Están las copas menstruales, los tampones, ¿no? Entonces ellas querían saber qué era mejor o cuál era el impacto de, de usar estos productos. Y bueno, por ejemplo, aquí vemos de que el uso de las toallas higiénicas a nivel de los módulos que les había explicado, si es que usas toallas higiénicas, es probable que encuentres más prebotelas y que no encuentres lactobacillus crispatus, ¿no? Entonces esto fue y por ejemplo, cuando usas la copa menstrual, se encontró más lactobacilos y menos bacteroides. Bacteroides es esta bacteria que se encontró más en el intestino. Entonces, el encontrar este estudio de asociación fue muy interesante para el grupo, porque si consideramos que las mujeres nos pasamos
casi son 40 años, ¿no? Con 40 años menstruando, y si contamos en días seguidos son aproximadamente entre 8 y 10 años de días consecutivos que menstruamos. Entonces, a ver si es importante estudiar si estos productos tienen un impacto en nuestra salud o no. Es por eso que se inició el estudio Luna aquí en Bélgica, donde se va a evaluar, donde cada participante durante 5 ciclos menstruales, en cada ciclo va a usar un producto diferente. Por ejemplo, empezará primero con la toalla higiénica, luego pasará a la copa, luego aquí está el calzón menstrual, le dicen y así, ¿no? Van a cambiar. Y luego también, ya que el estudio ISALA se ha extendido, se inició también un estudio con Camerún y con Suiza para hacer este estudio ya en diferentes países, ¿no? Siguiendo el mismo modelo, ¿no? Durante varios ciclos menstruales, saber cuál es el impacto de estos productos en la microbiota vaginal. Eh, Como les mencionaba, ya se empezó ahí a colaborar. Aquí les voy a contar en esta parte acerca de Lisala Sisterhood, ¿no? Esta red de investigación en microbioma vaginal que empezó primero con Perú, ¿no? Yo, ya que estaba aquí en el laboratorio, siendo parte de ISALA y viendo cómo se desarrollaba ¿no? Toda esta investigación que fue muy grande y que causó un impacto tremendo aquí. Yo decía, bueno, pues en Perú no hay nada, no sabemos qué bacterias hay. No se conoce nada, entonces me interesó mucho hacer el estudio en mi país, así que iniciamos allá el proyecto Laura. Luego también decidimos con otra colega, ok, en Suiza tampoco hay nada, ok, empecemos en Suiza, Mari. Luego aquí vemos a Josiane, una estudiante de doctorado que también ella estaba en Camerún, que seguía a Sara Lever, la seguía por Twitter y dijo, sería interesante hacer este estudio en Camerún. Y bueno, aplicamos a fondos para conseguir dinero para hacer el estudio, que tenemos un fondo muy pequeño, pero bueno, se hizo lo mejor que pudimos y se inició el proyecto LECE en Camerún y así en diferentes países, ¿no? Actualmente estamos colaborando con España, Nigeria, Italia, Hawái, y bueno, las banderitas están aquí, también está ahí Argentina, así que seguro en unos meses ya tendremos noticias de Argentina. Y bueno, en todos estos proyectos lo que nosotros queremos hacer es, además de hacer ciencia y conocer más acerca de la microbiota, también es informar, ¿no? A las participantes, a la sociedad en general, de la importancia de estos microorganismos que viven en la vagina, ¿no? Que tienen un impacto en nuestra salud. Y ahora, bueno, les voy a comentar un poquito acerca de Laura, el estudio en Perú, que decimos llamarlo Laura en honor a la primera médica mujer en Perú, ¿no? Que también tiene una historia similar que Isala, que no pudo estudiar, no la dejaban cuando estudiaba medicina en Perú. Ella tenía que estar en las prácticas estas que hacían de anatomía, estaban practicando con los cuerpos humanos, ¿no? Ella tenía que estar así muy lejos, no podía participar, y su hermano que estudiaba y luego le contaba a ella, sí, hoy día hemos visto esto, y así prácticamente de remoto tenía que, estando ahí presente, no solo por ser mujer. Pero bueno, en Perú llamamos ese estudio Laura, y bueno, esta es la geografía de Perú. Nosotros tenemos costa, sierra y selva, bueno, la Amazonía, y bueno, en estas tres regiones se inició el estudio Laura. Y el principal resultado, porque nos interesaba mucho comparar, ¿no? Conocer esto de que, ok, en Bélgica encontraron que casi el 80%, exactamente el 78% de las mujeres tienen principalmente lactobacillus. Pero ¿y en Perú qué? ¿Cómo es? En el gráfico de la izquierda están los resultados de Perú, pero esos son los resultados solo de Lima y de la Amazonía. No están incluidos los resultados de la sierra, digamos, ¿no? De las alturas. Y como vemos, es diferente. Si bien en Bélgica se encontró que Crispatus era el perfil dominante, y luego seguido por INARS, en la mayoría de participantes de Perú, la mayoría de ellas, el 28% de las participantes, tenía un perfil dominado por Lactobacillus INARS. Luego seguía Prevotella, 25% de ellas era Prevotella, la principal bacteria. Y luego recién, en tercer lugar, viene Crispatus, luego Gardnerella, luego las otras bacterias, que muchas de ellas se puede detectar el ADN, pero
no se ha aislado la bacteria en sí, no se sabe mucho y así que en algunos casos solo se conocen códigos, como ven aquí, este código UVA 629, que bueno, es por eso que digo, hace falta investigar mucho más para realmente conocer a detalle a estas bacterias y conocer más qué impacto tienen en nuestra salud. Al igual que Isala, también se hicieron algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, acerca del uso de antiinflamatorios, ¿no? El uso de antiinflamatorios es mayor en Perú, 10% más que en Bélgica. En Bélgica es el 50% de la población, de las mujeres que menstruaban, usaban antiinflamatorios. Y estuve buscando estudios acerca del efecto prolongado de antiinflamatorios. Al decir prolongado es que imagínate que tú tienes tus ciclos menstruales con dolor, los padeces, ¿no? Con dolores muy fuertes y todos los meses estás tomando antiinflamatorios, no sé, debe haber algún efecto sobre la salud, pero bueno, no, al menos no he encontrado algo que nos dé a conocer acerca de esto. Y luego con respecto a los ciclos regulares, ¿no? En Perú el ciclo regular es menos común, solo el 47% tiene ciclos regulares. El método anticonceptivo preferido en Perú era el condón, em, eh, seguido por el inyectable, ¿no? En Bélgica era la píldora anticonceptiva. Es el método que prefieren las mujeres que viven aquí. Luego, con respecto a si se habían hecho la prueba del Papá Nicolau o no, en Perú, el 42% de los participantes no se realizaron la prueba del Papá Nicolau, ¿no? Que es un número alto. Y en Bélgica solo fue el 14%. Esto es preocupante porque no, si es que no se hacen la prueba, si están infectadas con el virus del papiloma, pues esto pueden pasar muchas cosas, que si están infectadas, bueno, generen lesiones y luego desaparezca solo, pero también lo peor que podría pasar es que lleguen a tener cáncer del cuello uterino. Y bueno, esta pregunta que los participantes quisieron agregar, ¿no? De que qué tipo de ropa interior es la mejor y qué tipo de ropa interior usa la mayoría de mujeres, ¿no? En ambos países era el algodón, las mujeres preferimos el algodón. En Perú, algo particular que se quería, que fue muy diferente. En Bélgica no se hizo esta pregunta, pero sí queríamos conocer en Perú, era de que qué hacían las mujeres cuando tienen problemas vaginales, ¿no? Bueno, respondieron el 40%, dijeron que se compran medicamentos sin receta. Entonces, lo que les decía, el problema del uso y abuso de los antibióticos o ya en este caso, segura de algún problema vaginal, entonces, no sé, dependiendo de lo que el que atiende en la farmacia les vendan, que lamentablemente es algo que no debería pasar, la venta de antibióticos o estos medicamentos deberían de ser bajo receta médica, pero lamentablemente en Perú no siempre se cumple, ¿no? El 30% sí, bueno, va al médico, ¿no? Y algunas usan remedios naturales, ¿no? Otras esperan a que se les pasen los síntomas, que no es lo ideal. Lo ideal es que si tenemos algo es que nos hagamos ver, ¿no? Preguntamos si les había gustado participar en el estudio y se quisieran, si es que estaban dispuestas a participar en otros estudios, ¿no? Y el 99% de los participantes peruanos dijo que sí, están muy interesadas en participar, incluso sabiendo de que, ok, yo voy a tener, ellas mismas, ellas recibieron sus resultados también, al igual que en Isala, y saben, eran conscientes de que si bien no hay un beneficio mayor que ese, es como que están contribuyendo a la ciencia y a mejorar la salud, quizás en un futuro ¿no? de otras generaciones. Em, bueno, esta parte es para resaltar que es algo que también se explicó mucho a los participantes, el por qué estudiar, ¿no? Es así que ellas fueron conscientes, ok, esto es importante participar en este tipo de estudios, ¿no? Porque cuando hay un estado de desequilibrio, como les explicaba al inicio, nosotros podemos usar estas bacterias, ¿no? Actualmente hay probióticos que se toman orales, hay bacterias, hay productos o hay investigación de usar ciertas bacterias, por ejemplo, Lactobacillus crispatus, combinados con otros como terapias intravaginales para modular la microbiota. Por ejemplo, si siempre padeces de vaginosis bacteriana, ¿no? Y se encuentra que tienes menos lactobacilos, pues podrías usar una terapia intravaginal. Pero bueno, está bajo investigación. Me parece que
al menos en Sudamérica, en Perú al menos no está disponible, esto está todavía bajo investigación. Y también actualmente aquí a la derecha este BTM significa em, una transferencia así, de material vaginal, por decirlo así. ¿Qué es lo que hacen? Em, si hay mujeres que sufren de vaginosis bacteriana, hay recurrente que cada cierto tiempo, ¿qué pasa? Cuando tienes vaginosis bacteriana, te dan, tienes que tomar un antibiótico, el metronidazol, ¿no? Lo tomas, ok, pero luego otra vez vuelves a tener los sí mismos síntomas y así. Entonces, en esos casos extremos hubo un estudio que probaron, ok, ¿qué pasa si tomamos el fluido vaginal de una participante sana que no se enferma casi nunca, ¿no? Hay varios criterios que se deben cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se toma este fluido vaginal y se le transfiere a la mujer que está con este problema de vaginosis recurrente, ¿no? Hicieron un estudio y vieron de que sí había un efecto, se podía modular su microbiota, pero no, me parece que fue un estudio con muy pocas participantes, 5, y de todas 4 se pudieron curar, digamos, pero una no. Entonces hay un potencial ahí para seguir investigando y actualmente hay muchas incluso compañías que trabajan en este tema de transferencia de material vaginal de mujeres sanas a mujeres con alguna enfermedad. Bueno, aquí ya llegué al final de la presentación. Estos son todos los equipos de todos los estudios hermanos que hay en otros países y bueno, nada sería posible, por supuesto, sin los financiadores. Aquí están las instituciones que han otorgado algún tipo de financiamiento o donación a el estudio de ISALA y el ISALA Sisterhood. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención y si tuvieran alguna pregunta, aquí estoy. Bárbaro, Sandra, bueno, fantástico. Realmente la claridad, el nivel de la investigación, la claridad tuya para transmitir tanta información, esta posibilidad de que el proyecto vaya para otros lados. Tanto la gente del Zoom como la que nos sigue por YouTube seguro tienen cantidad de preguntas. Felicitaciones desde ya. Así que el que quiera, vamos a tomar también algunas preguntas de YouTube para que la gente, el que quiera, la que quiera, eh, abre el micrófono, se presenta brevemente, una preguntita corta, así podemos darle la oportunidad que, que, que preguntemos. Mientras les comento, nosotros estamos trabajando con Sandra, con Sara también de España, que nos está ayudando, adaptando la encuesta. Es una encuesta, como le decía Sandra, muy exhaustiva, porque la idea primero es hacer una encuesta exhaustiva para detectar las principales problemáticas, a dónde orientar después el muestreo. Porque uno, bueno, no podemos, no puede cubrir todo lo que uno quisiera, así que esa primera instancia de la encuesta, que también hemos tenido la enorme ayuda de Florencia Salor, que es una ginecóloga, la conocerán en redes, Flor de Gineco, que nos adaptó muchas cosas que se preguntan en España o en Bélgica, tal vez no cuadran tanto para la situación argentina. Así que con Florencia está ayudando a pulir esa encuesta para que sea el mejor approach posible para Argentina. Así que le agradecemos también a Flor, Flor de Gineco. Bueno, Hola, nada, sí, Lara. hola, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte mucho a vos y obviamente a todas las personas que, bueno, Proyecto Isala y que pusieron la ponencia y demás, porque me parece alucinante para mí tener acceso a toda esta información. Así que nada, muchas gracias y fue súper clara la ponencia también, concuerdo. Por otro lado, tengo una pregunta em, para Sandra, que me anoté acá, que tiene que ver con cuando hablaban de que la copa arrojó como un mejor, la copa menstrual, en términos de gestión menstrual, arrojó como un mejor perfil microbiológico en cuanto a la mucosa vaginal. Quería saber si se había estudiado el impacto a nivel uterino, porque también hay microbiología en ese área. Y como la copa está más en contacto con el cuello uterino, me interesaba saber si hasta dónde llega la toma, digamos, de la muestra. Y por otro lado, también, nada, que estoy totalmente disponible para cuando se haga esto en Argentina, ya sea
colaborar con muestra o con lo que sea, por más que soy simplemente una mortal y no soy científica, digamos. Pero nada, estoy totalmente disponible porque me parece alucinante el tema en general. Así que esas dos cositas. Sí, gracias por tu pregunta, Lara. Lamentablemente no hay estudios al respecto. Esto recién se está iniciando y uno de los motivos también para estudiar los productos menstruales es que hay organizaciones que están luchando, digamos, para que algunos productos menstruales entren en la clasificación, en la misma clasificación de los productos quirúrgicos que van, implantes que van dentro del cuerpo, ¿no? Porque actualmente estos productos no pasan esa regulación. Tienen otra regulación como, pues, no sé, un papel higiénico, qué sé yo, no, algo así mínimo, pero sí deberían estar porque van dentro del cuerpo. Entonces, sí, hay mucho, mucho por investigar, no se sabe nada. Sí. ¿Alguien quiere abrir? Silvina. Sí, hola Gabriel. Bueno, gracias por esto. La verdad que maravilloso. Gracias Sandra por tu ponencia. Pero yo quería saber con respecto, sé que no fue motivo del estudio, pero ¿qué piensan ustedes respecto a la resiliencia de la microbiota vaginal? Sabemos que los estudios fecales no nos sirven tanto porque se modifica mucho esta microbiota. ¿Y qué pensaron respecto a esto? Y una cosa que quería contar es que en Argentina, nosotros hace mucho tiempo, los que somos ya mayorcitos, tuvimos una actriz que nos decía que hay que hacerse el Papa Nicolau. Eso nos llevó que en Argentina todas las mujeres tuvieran un control excelente. Hoy sabemos que la primera causa de muerte es la cardiovascular, pero no vienen al consultorio de cardio, se hacen los controles ginecológicos perfectamente. Tal vez una fuente de difusión de todos estos magníficos conocimientos nuevos para que las mujeres además se controlen, sean tener una figura, ¿no? Que pueda llegar a promocionarlo. Así que bueno, muchas gracias. Está silenciado. Ahí está. Ya está. Gracias, Silvina, por tu pregunta. Sí, con respecto a la resiliencia, bueno, lo que se sabe hasta ahora que es mejor usar, o sería mejor usar bacterias aisladas de la vagina para usar, para generar productos que van a ir para la vagina, que usar bacterias que se aíslen, qué sé yo, algún lactobacilo del intestino o de otro lado. ¿Por qué? Porque la bacteria vaginal va a estar adaptada al hábitat vaginal, va a tener, ¿no? Para adherirse a la mucosa. Hay un estudiante doctorado aquí que, por ejemplo, está evaluando la composición de esa mucosa, ¿no? ¿Qué proteínas hacen que esta mucosa que se adhiera quizás a algún lactobacilo? Mejor mucho de esta interacción, ¿no? Entonces, sí es mejor usar aislamientos vaginales. Luego, que yo recuerde al momento, no existe algún estudio cuando hay terapias con probióticos, por ejemplo, se recomienda mucho o incluso las compañías prefieren usar probióticos orales y para modular la microbiota, pero lo que se ha visto es que no es muy efectivo o que si los consumes tienes que consumirlo por un periodo muy largo porque se van, digamos, ¿no? Pero así específicamente para el nicho vaginal no hay mucha información. Y con respecto a tu comentario, sí, es muy importante tener embajadoras que dicen que den a conocer el proyecto a la sociedad. Aquí en Bélgica también hubo una actriz Eva Vandris, creo que era su nombre, que vino al laboratorio y recuerdo la sesión fotográfica, estaba ella con su, ¿no? Con su brasier y su ropa interior, no tenía nada más, se puso encima una bata y se levantó a un lado y cogía un hisopo y su placa Petri, ¿no? Como que, ok, promocionando el estudio y como que, wow, impacta, pero es importante, ¿no? Y quizás por eso también tuvo acogida el estudio. Alina, tenía Hola, la mano. hola, hola. Sí. Ah, hola, ¿qué tal? Hola, Gabriel, hola, Sandra, muchas gracias. La verdad, excelente.
me alegro mucho que esto se esté por realizar en Argentina, así que los felicito. Con respecto a lo que decía Silvina de actrices, bueno, ahora tenemos influencers, creo que Gabriel y muchas personas por Instagram, quizás en vez de actrices, ahora busquemos a influencers para difundir este hermoso proyecto. Tenía algunas consultas con respecto a cómo se va a realizar en la Argentina, o sea, cómo va a ser la convocatoria, quizás esto Gabriel me lo pueda responder, y para ayudar a difundir, yo soy médica, veo muchas mujeres, quisiera saber a qué se consideró sano, paciente sana, si eso era algo subjetivo de la paciente que se consideraba sana, o después cuando se hizo el cuestionario, las mujeres hicieron el cuestionario, calculo que como fueron 6.000, después pasaron a 4.000, después a 3.000, y también se excluyeron a pacientes que por ahí se consideraban sana y tenían alguna condición. Si el hecho de eso es una pregunta. Después, si el hecho de tener un parto prematuro previamente o algo relacionado a eso hace que la paciente se excluya, ¿sí? Porque sabemos Ah, que eso por ahí, una disbiosis puede llevar a eso. Entonces, si eso fue motivo de exclusión o no, si está en el cuestionario. Y después sé que no es motivo del estudio, pero en virtud de la frecuencia que esto tiene, quería porque sé que se refiere este estudio a las bacterias, pero como la candidiasis vaginal es algo muy frecuente, no sé cuán frecuente, porque a veces también es algo subjetivo, las pacientes no se hacen estudios para ver si tienen candidiasis o no, por ahí se tratan sin haber tenido diagnóstico certero. Primero esto, si se consideró eso en el cuestionario. En segundo lugar, sé que se refirieron a las bacterias, pero como ya tienen el exudado o la muestra, por ahí, como sabemos que es un ecosistema, el hecho de que haya cándidas, probablemente, no sé, lo digo sin saber, probablemente la cantidad de bacterias influya para después saber qué porcentaje de lactobacilos, o sea, quiero saber a qué se consideró el 100%, si es solo a las bacterias o se consideraron otras poblaciones, porque no es lo mismo tener 30% de lactobacilos del total de la muestra o de la microbiota vaginal, que 30% solo de las bacterias. O sea, quiero saber si se estudió por lo menos que había cándidas o no, porque estaría buenísimo que al menos se pueda establecer alguna asociación. Sé que no es causa-efecto, pero alguna asociación de si eso tiene que ver, que calculo que sí debe tener que ver, pero está bueno tener tantas muestras y aprovechar para saber si hubo cándidas o no. Y, y otro, creo que es más difícil todavía, el HPV sabemos que es la primera bueno, es muy importante el cáncer asociado después a la salud de la mujer. En el HPV, sí, esto calculo que no, pero sí se ha estudiado que el HPV puede tener algo que ver ahí, por lo menos saber si está o no. No sé cómo eso se hace, como les digo, soy médica, cómo se puede aislar el HPV si se hizo en la muestra, pero bueno, teniendo la oportunidad de tener tantas mujeres, sé que después hay que hacer otros estudios y demás, pero qué importante sería poder conocer esto, las cándidas o los virus dentro de la microbiota. Así que bueno, esas son mis preguntas y bueno, agradecida de poder estar acá con personas que tanto conocen del tema, que tanto hay por investigar, ¿no? Así que bueno, eso. Gracias, Sandra, y gracias, Gabriel. sí, gracias. Gabriel, ¿quieres responder la primera pregunta de cómo será en La primera Argentina? parte, bueno, nosotros a este proyecto nos sumamos, como hacemos muchas veces los argentinos, de onda, con ganas de hacer cosas, pero con cero financiamiento. Todos conocemos lo que es la relación, el financiamiento en Argentina para la investigación. No hay plata, No hay no plata. hay plata. Entonces, probablemente el muestreo o sea, no, desde ya no tendríamos financiamiento para hacer el envío por correo a todos lados del país, pero lo que podemos hacer, acá hay caras conocidas y con ganas de investigar, seguramente Lorena Keller, que puede ser un punto de muestreo en Mar del Plata, Silvina en Buenos Aires, nosotros en Santa Fe, alguien en Rosario, no importa, es decir, donde las personas se comprometan a ir a retirar el kit, tomar la muestra, devolverlo, es decir, difícilmente lo podamos hacer como nos gustaría federal a todo el país, pero algo vamos a poder hacer de tener gente
con ganas, y como lo hacemos siempre poniendo pues, de otros proyectos para por lo menos hacer un muestreo y juntar tal vez, no sé, 100 muestras y poder tener un punto por en Argentina en el proyecto ISALA con su Sisterhood Cecilia. Pero bueno, todavía estamos en etapas tempranas, pero bueno, ganas hay, gente que se pueda sumarse a la red, así que seguramente algo se va a poder hacer. Sandra. Sí, así es. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a ayudar. Si bien es cierto, Isala no tiene un financiamiento que pueda ayudar a los proyectos hermanos, a las hermanas, digamos, de Isala, pero podemos aplicar juntos a financiamiento, ver ahí también qué podemos hacer. La idea es empezar, ¿no? No quedarnos ahí, sino hacer algo. Con respecto a tu pregunta, si se incluyó, si influía esto de haber nacido por parto prematuro, sí se preguntó en el cuestionario, pero no en los análisis, me parece que en los análisis no se ha incluido esta pregunta, ¿no? Pero sí se tiene en la base de datos, porque de la base de datos también que fue inmensa, se escogieron algunas preguntas para el artículo, ¿no? Hay muchas preguntas que todavía faltan explorar. Luego, acerca de la candidiasis, sí hubo en la sección de salud, de qué enfermedades se habían padecido, se preguntó si padecían de candidiasis o cuántas veces al año, según lo que recuerdan, ¿no? Habían padecido de candidiasis. Y claro, ya que se tiene la muestra, se tiene el ADN, ¿no? En el ADN, cuando se extrae, se tiene el ADN de la persona, ¿no? Del humano y de todos los microorganismos, pero al decir de todos los microorganismos no es tan cierto, porque el kit aquí varía mucho también. Cuando usas un kit de extracción de ADN, nosotros usamos uno optimizado para bacterias, porque se vio de que si se usaban diferentes kits, ok, está favoreciendo que a tal bacteria o a otra, ¿no? Porque tienen procesos ahí diferentes. Entonces se usó el kit que era más estándar, digamos, ¿no? Y si tú quieres estudiar cándidas, ¿no? No puedes usar el mismo kit, o sea, puedes usar el ADN que has extraído, pero no va a ser tan certero el estudio, porque necesitarías un método de extracción de ADN específico para cándidas y detectar las cándidas que encuentres, ¿no? Hay un estudiante doctorado aquí que se está enfocando en eso, tener un buen método de extracción de ADN para las cándidas. Y lo mismo para el HPV, tiene que ser una extracción de ADN de virus, ¿no? Que no es lo mismo que para la bacteria o para los hongos. Y bueno, a tu pregunta de solo del 100% de la dominancia, ¿no? Sí, a este punto nos enfocamos solo en las bacterias, ¿no? No en los otros miembros de la microbiota. Sería ideal, uy, si la ciencia avanzara más, solo tener una muestra e investigar todo, que está en proceso, se está investigando, ¿no? Procesos para extraer ADN y de ahí hacer, se llama metagenómica, ¿no? Que extraes el ADN y luego ahí detectas todo lo que hay. Pero también tiene sus propios retos, porque el principal reto es que cuando tomas la muestra tienes ADN de humano y las bacterias, pero de humano tienes como que el 70, 80, 90%, mucho, mucho, que enmascara lo poquito que hay de las bacterias. Entonces, pero se está avanzando en el tema también. Y bueno, las participantes sí reportaron de ver si habían tenido HPV, ¿no? Y la pregunta de las sanas, ¿no? De que sí, era autorreportado, ¿no? Lo ideal era de que al momento de donar la muestra no tuvieran síntomas vaginales, y hubo un precuestionario de 5 preguntas de cuántas veces se enfermaban al año, si tenían alguna enfermedad crónica, hubo un screening previo. Ujú. Antes de ir con la pregunta de Lorena como última, porque podríamos estar toda la mañana Uy, charlando, pero sí. bueno, también hay un tiempo finito. Vamos con una de YouTube. Paulín Garomo nos pregunta si encontraron o se puede encontrar alguna asociación entre la composición y la fertilidad o la infertilidad. ¿Con la qué? Perdón, no escuché bien. Fertilidad. Fertilidad ¿Fertilidad con qué? con la composición del Ah, ya. microbioma. Hay estudios, sí, hay estudios de asociación de ciertas bacterias que están presentes cuando hay infertilidad, pero no ahorita no es claro el terreno, ¿no? Bien. También hay un estudio, perdón, sí.
Tocaste un punto sensible que es el consumo de carne. Argentina es un país, creo El Perú que también. no, que esa va a ser una muy buena pregunta para la encuesta, desglosarla y tenerla en cuenta como factor de asociación, porque en Argentina el consumo y el consumo de carnes es alto, generalmente es altísimo. Así que es muy buen punto cómo Isala toma color en las distintas realidades. Lorena Keller. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Sí. Gracias. Gracias, Sandra. Me encantó el proyecto. Gracias, Gaby. Por supuesto, cuenten conmigo desde acá de Mar del Plata para participar. Sin duda, nosotros estamos bastante conectados con muchos ginecólogos y especialistas en fertilidad. Inclusive, mi pregunta iba un poco en relación a eso. Quería saber si en el cuestionario habían preguntado si las mujeres tenían hijos o si habían tenido abortos, por ejemplo, porque se sabe que hay alguna vinculación entre determinadas especies, sobre todo el Lactobacillus, y el éxito reproductivo. Uno de ellos es el Lactobacillus cyners, que inclusive algunos autores lo consideran como un estado intermedio entre una microbiota sana y un estado de vaginosis bacteriana. Entonces, como me llama la atención el porcentaje de Lactobacillus cyners que han encontrado, quería saber si habían hecho alguna vinculación también con esto de si tenían hijos o si habían tenido abortos. Y la otra pregunta es en relación a Perú, Sandra, que me llamó la atención que el 86% de las mujeres reportaban dolores menstruales. Y el dolor menstrual es uno de los principales marcadores de endometriosis. Entonces, quizás saber si realmente estas pacientes eran sanas o si había un subdiagnóstico de endometriosis, porque la endometriosis tiene un diagnóstico muy difícil y muy largo. Muchas veces las mujeres llegan al diagnóstico de endometriosis después de un montón de años. Entonces quizás ellas se autoperciben sanas, pero no saben que el dolor menstrual podría ser un signo claro, muy claro de endometriosis. Entonces ahí por ahí esas pacientes no serían tan sanas y de ahí me llama la atención el porcentaje de Prevotella, de Lactobacillus cyners que encontraron en Perú y que había mucho menos crispatus. Bueno, nada, entre muchas de las preguntas que me surgieron, te doy esas dos, pero la verdad que es súper apasionante todo este Ujú. tema y para seguir investigándolo, claro. Gracias. Gracias, Lorena. Sí, con respecto a tu pregunta de que si se preguntó si habían tenido hijos abortos, sí se preguntó. Incluso este fue el hecho de haber tenido hijos estaba asociado a la presencia de ciertas bacterias. Y la conclusión era como que el hecho de haber estado embarazada, ¿no? Dejaba como una huella microbiana en ti. Entonces, claro que esto no se cumple para el 100% de las participantes pero al parecer esto es lo que sucede, ¿no? Y sí, claro, el dolor menstrual sí fue muy alto en las participantes, sí, claro, no, preguntamos si sufrían de endometriosis y estas cosas, pero estas condiciones, pero no hemos llegado a analizar la data completamente, así que eso está todavía por ver, pero es probable que sí haya un subdiagnóstico. Sí, sobre todo por eso, porque hay un subdiagnóstico y un retraso muy grande en el diagnóstico de esta patología. Entonces, Sí. bueno, pero muy, muy interesante, muy bueno. Gracias. Gente, bueno, como les decía, podríamos seguir charlando horas con Sandra, tenemos que entregar la licencia de Zoom. Tenemos el email de todos ustedes. Cuando nosotros tengamos la encuesta para circular, que es esa encuesta que nos va a permitir hacer un estado de situación y ver cómo hacer el muestreo, dónde apuntar el muestreo, se las vamos a compartir. Si ustedes la pueden amplificar, mandársela a gente conocida, nos van a ayudar en difundir. En España se han completado creo que más de 5.000 encuestas. Todavía estamos viendo si la vamos a hacer por un Google Form o por algún otro sistema de protección de datos que es importante. Así que bueno, pero ya les digo, todo es muy a pulmón. No tenemos los fondos, pero tenemos muchas ganas y toda esta red de gente maravillosa que nos ha ayudado. Así que bueno, nada, agradecerles una vez más. El webinar queda grabado en la página de la facultad, yo se lo voy a compartir. Sandra, si querés cerrar el seminario, todo tuyo. Te agradezco, súper agradecido. Fue fantástico. Muchas gracias a Gabriel, muchas gracias a todas y todos por participar. Para mí también es muy bonito compartir el estudio, incentivar que se haga más investigación y pienso que formando esta comunidad podemos aportar mucho a mejorar la salud de nosotras las mujeres y de la sociedad en general, porque el impacto es global. Muchas gracias.
Gracias. Sandra, ¿te quedas un segundito? Sí, sí. Nos quedamos en el Zoom un segundito. Gente, Ok. muchísimas gracias a Chao. todos. Gracias. Gracias Hasta a luego. todas. Gracias. Gracias. Que tengan buen Muchas día. Chau, gracias. chau. Buen día. Chao, muchas gracias. Gracias. Terminé de hablar, no quería hablar.